Soy Juan Ordorica. Esto es Café Gourmet, un programa de diálogos y entrevista donde todo aquel que con su trabajo, dedicación y esfuerzo busca influir en la vida de los sinaloenses. Aquí procuramos ir más allá de la nota del día. Buscamos profundizar en la opinión de nuestros invitados y a veces con polémica o controversia. Trataremos temas poco comunes y álgidos de la vida pública y profesional de quien aquí se presenta. Hoy contamos con la presencia de Sandra Lara, una política controversial. Ella fue directora del Instituto Sinaloense de la Juventud, ha ocupado diversos cargos al interior de su partido, el PRI, y actualmente es por segunda ocasión diputada local. Agradecemos a Apostoli Restaurant, ubicado en el Club Campestre de la colonia de Chapultepec, por abrirnos sus puertas y ser el anfitrión el día de hoy. Vengan a conocerlos, tienen una muy buena cocina mediterránea, una excelente cava de vinos y sobre todo su servicio, que es de primera calidad y en Culiacán es difícil de encontrar. Extiendo mis agradecimientos a nuestros amigos de Pixco, que gracias a ellos el soporte técnico y la producción de esta emisión es posible. A Café Negro Portal y Carlos Rosas, su director, por su compromiso con la pluralidad a la hora de difundir este tipo de ejercicios. Y sobre todas las cosas, a usted, que sin su atención fuera imposible que este programa se llevara a cabo. Sean pues bienvenidos. Comenzamos. Diputada, hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias por participar por primera vez en este programa. La verdad, agradecerle mucho que esté aquí con nosotros, por darnos la patadita inicial. Muchas gracias. Muy bien, espero que sea exitoso este arranque. Esperemos que sí sea. Muchas gracias, diputada. Diputada, en un minuto, cuéntenos, ¿quién es Sandra Lara? Sandra Lara es una mujer casada, madre de 3 hijos, María Julia, Francisco y Alejandro. Me dedico a la política por vocación y por convicción. Abogada, convencida de que todas las personas debemos tener el ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Diputada, pues en días recientes tuvimos una ley muy polémica en Sinaloa, la ley de niñas, niños y adolescentes, para su protección. Usted creo que fue una de sus principales promotoras. Cuéntenos, ¿qué le llevó a promover esta ley? Bueno, en principio cumplí con una obligación legal que tenemos. Esta ley que acabamos de aprobar en el Congreso del Estado parte de una ley general que se aprobó en el Congreso de la Unión, donde además nos mandató a todas las entidades federativas a generar una ley del nivel estatal para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En razón de ello, yo estoy convencida de que esta ley será una de las más importantes que habremos aprobado en esta legislatura. Hay que recordar que la iniciativa de la ley general que se aprobó en el Congreso de la Unión fue presentada como iniciativa preferente por el presidente de la República. Y eso habla de que el Estado, a través de esta ley, intenta dar respuesta a muchos de los problemas que tienen hoy por hoy los menores en nuestro país. Temas que tienen que ver con la trata, con la migración, con la explotación infantil, con el abuso, con la violación, con una serie de vejaciones y de abusos del cual son víctimas nuestras niñas y niños, donde a través de esta ley el Estado asume obligaciones para garantizar el derecho de todos nuestros menores a que tengan la posibilidad de desarrollarse de manera sana, que tengan el derecho y lo puedan ejercer a una educación de calidad, a servicios de salud, entre muchas otras disposiciones que se plantean en esta ley. Okay. ¿Esta ley qué tiene de diferente con leyes que ya existían anteriormente? Por ejemplo, la Carta de los Niños de la ONU, de la UNICEF, muchas cosas que ya vienen en el Código Familiar se retoma aquí. ¿Por qué esta ley, si ya existían otras leyes que manejan casi todos los articulados, la podemos encontrar en otro lado? ¿Qué tiene de diferente esta ley para presentarla y sobre todo que venga a mejorar la vida de los niños, ¿no? Bueno, esa pregunta, fíjate que es importante porque en eso radica la parte sustantiva de esta ley. Nosotros decimos el espíritu de la ley. El espíritu de esta ley principalmente parte de un cambio de paradigma en cuanto a cómo veíamos a nuestros menores. Con las leyes anteriores
y con todas las disposiciones normativas que había en todo el país, el Estado consideraba a los menores como sujetos de derechos, como seres incapaces, inacabados. Y para algunos sectores más radicales incluso, hay una forma de concebir a los menores como si fuesen de su propiedad o como si los padres fuésemos dueños de los hijos. Con esta ley implica un cambio de paradigma, donde el Estado le reconoce a los menores no solamente como sujetos de derecho, sino que tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. Es decir, son dueños de esos derechos desde antes de su nacimiento. Y el Estado, los padres, tutores, todos los que estamos alrededor de los menores, lo que adquirimos con esta ley son obligaciones, primero para exigir que se puedan ejercer sus derechos y en segundo lugar, hacer parte nosotros de quienes tenemos que garantizar el ejercicio de esos derechos. Deja de ser visto el menor como un ser incapaz para ser visto como una persona en desarrollo, no solamente reconociéndole los derechos, sino garantizándole su ejercicio. Diputada, para que una ley pueda ser eficiente, debe ser muy puntual. En esta ley se presentan muchas ambigüedades, en otras es muy puntual, pero en la mayoría es muy ambigua. Le pongo un ejemplo. Maneja a la perfección en la parte de las obligaciones de los tutores, cuando se refiere, serán responsables de su alimentación y te enlista en el glosario qué se entiende por alimentación. Pero no así en la parte de la familia, en muchos artículos, en el artículo 6, que es el primero, o todo el capítulo 7 que habla acerca del desarrollo de la familia, del niño en familia, pero nunca te define esta ley qué es familia. O sea, es un tema muy ambiguo, en la ley no queda plasmado qué es familia. Para usted, ¿qué sería familia en esta ley? Porque no lo vemos. Bueno, en principio yo difiero con eso. No es una ley ambigua, es una ley que, aunque es en el orden local, es una ley general. Y una ley general, en términos legales, es una ampliación de la Constitución. Esta ley lo que hace es hablarnos de los derechos constitucionales aplicados a nuestros menores, a niñas, niños y adolescentes. En estas que tú llamas ambigüedades, son más bien disposiciones generales, es decir, el reconocimiento de derechos que ya están contenidos en la Constitución, cuáles son de reconocimiento para el ejercicio de los menores, porque la parte más importante para desarrollar y aplicar una ley tiene que ver con la parte de las disposiciones que van a las leyes secundarias. Tú me puedes hablar de cualquiera de los temas o de los derechos ahí contenidos, el de la educación, el de los servicios de salud, el que tiene que ver con el derecho a la intimidad, todos los que tú me menciones, todos ellos tienen que tener un reflejo en alguna ley secundaria. Esto significa que el Congreso del Estado, tal como lo está haciendo en este momento, está trabajando el Congreso de la Unión, tiene que hacer una serie de reformas, alrededor de 8, 9, quizá 10 leyes secundarias, que son las que nos van a decir cómo se va a aplicar cada uno de esos derechos. Las leyes generales como esta no van al nivel de especificar el cómo, el qué momento y los detalles para el ejercicio de algún derecho. Son las leyes secundarias las que se adaptan y dicen cuál es la vía para el ejercicio de cada derecho. Porque algo de lo que se prestó mucho a esta campaña de desinformación que se generó es pretender interpretar cada articulado de esta ley de manera aislada, o más grave aún, había quienes pretendían, lo hicieron, interpretar incluso un inciso de un artículo, de un capítulo de esta ley. Y todos los que hayan estudiado la carrera de Derecho saben bien que una ley no se puede interpretar ni siquiera aisladamente la propia ley, menos un artículo, sino que las leyes se tienen que estudiar de manera sistemática, porque ningún derecho es excluyente de otro, todos los derechos se complementan entre sí, pero todos los derechos que están aquí consignados para los menores, que son 20, tienen una naturaleza distinta y por lo tanto se aplican de diferente forma, pero eso lo tendrán que decir las leyes secundarias, no se limitan en una ley general como es esta, se adaptan las leyes secundarias, los reglamentos y algo muy importante que se tendrá que generar con esta ley. Primero, un sistema estatal para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y posteriormente un programa estatal para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que ahí es donde se tendrá en realidad
que revisar muy acuciosamente porque es la política pública que se va a generar a partir de la aprobación de esta ley. Okay. Más allá de lo que esta ley y en sus estatutos o reglamentos secundarios vaya a plasmar, para Sandra Lara, ¿qué es la familia? ¿Cómo la definiría usted la familia, tomando en cuenta las definiciones teológicas, sociales, personales, y entrando en los nuevos tiempos? Para Sandra Lara, ¿qué es la familia? Defínalo. Para mí la familia es el núcleo fundamental bajo el cual los individuos nos desarrollamos y nos preparamos para vivir en sociedad, para vivir en comunidad. Yo soy una mujer de familia, yo estoy casada, tengo una hija, 2 hijos, el menor de 7 meses, la mayor de 5 años. Y creo que no solamente en el resto del mundo, sino que particularmente en la sociedad mexicana, la familia juega un rol fundamental en el desarrollo de la personalidad de todos los individuos. Eso es mi convicción personal y creo que es parte de lo que todos podemos compartir. Sin embargo, en donde tú mencionas que en ese capítulo donde se señala que los menores tienen derecho a vivir en familia y se desarrollan una serie de artículos en ese capítulo, hay que recordar que la Corte misma no ha definido de manera concreta un modelo exclusivo de familia. En lo que sí hay una claridad es que la evolución social nos ha llevado a un momento en el que no existe ya como modelo único el modelo tradicional de familia que se conformaba por mamá, papá e hijos. Hoy por hoy, la propia Constitución dice que el Estado está obligado a proteger a la familia, pero no hay una descripción de cuál es el modelo ideal de familia, porque hay una diversidad. Por ejemplo, las jefas de familia, una madre que por sí sola trabaja, cría, le da educación, servicios, alimentos, vestimenta a sus hijos, es una familia, así no hay un padre dentro de la misma. Hay niños, por ejemplo, huérfanos que viven con sus abuelos y se les considera una familia. Quienes a través de la adopción, que por razones diversas no pueden procrear, pueden adoptar a un menor, conforman una familia. Las familias homoparentales que hoy día ya también son parte de la realidad que estamos viviendo en México y en el mundo, conformadas por 2 hombres, conformadas por 2 mujeres, son parte de la evolución social que ahí está y que se ha venido reflejando de manera paulatina en las leyes. Pero la familia es todo aquel entorno donde se desarrollan los individuos, así lo ha reconocido la Corte. Ya no hay un modelo único de familia. La familia, cualquiera que sea su conformación, debe ser protegida por el Estado, así lo refleja la Constitución política. Muy bien. Esta ley también habla en el artículo 17, en el derecho a la vida de los niños. Usted también hace un momento nos daba a entender que desde antes de su nacimiento esta ley protege la vida. ¿Usted qué opina del aborto? ¿Está a favor o en contra de él? Mira, el aborto es un tema que difícilmente, al menos en lo personal, pueda resolver diciendo que estoy a favor o en contra, así en términos abstractos. Es un tema sumamente complejo. Yo creo que nadie en su sano juicio podría estar a favor de que las mujeres aborten. Pero creo también que tendríamos que valorar por otro lado qué significa estar en contra del aborto. Yo te pregunto, ¿estar en contra del aborto es estar en contra de que se puede interrumpir el embarazo de una mujer que fue violada? ¿O estar en contra del aborto significa estar en contra de que se interrumpe el embarazo de una mujer que tiene un embrión con patologías graves? O en una diversidad de casos, estos 2 que he mencionado, por ejemplo, que ya están contemplados, al menos en el caso de Sinaloa, en el Código Penal. Pero me parece que requiere de un análisis mucho más amplio que eso. Personalmente, lo que sí te puedo decir es que yo considero que yo misma no estoy de acuerdo en que se pueda considerar en algún momento el aborto como un método de prevención de embarazos, por ejemplo, o de control de natalidad, por ejemplo. Lo que creo que detrás de todo esto hay es una falla evidente en la política pública que se ha desarrollado para la prevención de embarazos, para el conocimiento de la sexualidad por parte de los menores. Soy madre de 3 hijos, te reitero, difícilmente podría pronunciarme a favor
de que de manera deliberada se pueda aprobar una disposición como esta, pero hay razones y causales muy específicas como las que he mencionado, que sin duda alguna requieren de que se atiendan de manera casuística cada cual, y entendiendo el contexto es como puedes hacer una valoración si se debe o no permitir en algunos casos el aborto. En resumen, lo que usted nos dice, diputada, es que quitando excepciones de este tipo, en el caso de violaciones, malformaciones genéticas, como control de natalidad, no estaría usted de acuerdo. Por supuesto que no. Diputada, después de revisar la ley, usted lo decía hace rato, que hubo grupos que buscaban comas, palabras exactas por quererlas interpretar, pero realmente el más polémico a mi gusto es el artículo 60, que habla de las atribuciones de Secretarías de Salud, de todas las atribuciones, y ahí es donde creo que los padres de familia fue donde pusieron mayor énfasis, y la necesidad de ellos educar a sus hijos y no la Secretaría de Salud. ¿Usted qué le quitaría o le pondría a la ley para haberla dejado como debía haber sido? Bueno, estuvimos trabajando durante 2 meses en una serie de reuniones de trabajo donde invitamos incluso a personal de UNICEF que viniera y revisara el dictamen que yo misma había estado trabajando como parte de las Comisiones Unidas responsables de este tema. El dictamen que presentamos al Pleno cumplía completamente con todo lo establecido en la Ley General y respetaba lo establecido en la Constitución Política y en la Convención de los Derechos de la Niñez. Lo que a mi juicio debió haber ocurrido es que el último día que se llevó a cabo la votación y que se hicieron modificaciones en lo particular que yo no voté a favor. Me parece que algunas de esas modificaciones van en contra de la Constitución, particularmente violan el artículo 1 donde se establece que todos tenemos los mismos derechos independientemente de la edad, sexo, preferencia sexual, etc. Viola también el artículo 4 de la Constitución, que de manera expresa señala que por encima de cualquier otro derecho está el interés superior del niño, y en las modificaciones que hicieron, en algunos casos ponen por encima de los derechos del menor el derecho de los padres, lo cual viola el artículo 4 constitucional, y viola también de paso el artículo 73 constitucional, que establecía la obligación para todos los estados de la República de generar leyes locales que armonizaran a las leyes generales. Y al haber modificado algunos de estos artículos en la última votación, no estamos armonizando completamente, sino que en algunos casos se hicieron disposiciones que van en contra de lo establecido en la Ley General. Diputada, al finalizar esta ley, hubo un pequeño altercado ahí que salió en los medios. Usted responsabilizó a algunos miembros del Partido de Acción Nacional. Específicamente, ¿quiénes y por qué cree usted que estuvieron detrás de este altercado del cual usted sufrió? Mira, yo fui muy clara en señalar que habían sido algunos asesores de algunas diputadas y diputados. Fue un tema al que una vez que di a conocer esa información también es un capítulo que dejé cerrado, porque los propios diputados del PAN tienen claro quiénes de su grupo parlamentario participaron en eso. Y no digo que ellos hayan provocado esa agresión que se dio y otras que con anterioridad estuve sufriendo también, pero sí fueron ellos los que presionaron a los cuerpos de seguridad del Congreso para que permitieran el acceso a las personas que de manera clara iban a increparme. Pero es un tema que para mí es capítulo cerrado, fue un hecho lamentable que me parece el Congreso, como lo ha hecho, debe tomar medidas de manera permanente para que no ocurra, no solamente por tratarse de mi persona, sino de ningún diputado, que se nos debe de respetar el derecho y la libertad que tenemos a opinar diferente, compartan o no las posiciones que tenemos sobre los diferentes temas que abordamos. Muy bien, diputada. Hace rato que platicaba de la familia, de lo importante que es para usted este tema y cómo se ha vuelto algo primordial en la sociedad y sobre todo para todos nosotros el tema de la familia. ¿Qué acciones puntuales tomaría usted, más allá de los discursos del tejido social, de los valores puntuales, para que la violencia no nos afectara de esta forma? Por desgracia, muchos de nosotros hemos vivido este tema. Usted, creo que en lo particular, ¿qué acciones puntuales tomaría, más allá de los discursos tradicionales, para influir en los nuevos valores de la familia? Mira, es que yo no le veo problema
cuando me dices más allá de los discursos tradicionales. El problema es que me parece que mucho de lo que se ha dicho en los discursos tradicionales es parte de lo que se tiene que hacer, pero que se tiene que hacer en serio. Porque cuando hablamos de que hay que promover los valores, pues no es un tema de discurso, es una realidad. Porque parte de lo que tenemos ahora, el que se le haya perdido el valor a la vida, el que haya jóvenes que a muy corta edad prefieran vivir un corto tiempo como reyes que vivir toda la vida en la miseria. Y ese es un estilo de vida que de manera paulatina se ha ido arraigando en esta subcultura que se ha generado particularmente en nuestra ciudad, de tener el dinero rápido, de sentirse exitoso pronto, de no tener que pasar por las aulas de la universidad, porque quien egresa de la universidad pues está condenado primero a ver si encuentra empleo, si lo encuentra, con qué tipo de salarios y prestaciones. Por lo tanto, ese camino fácil que muchos hemos padecido en nuestras propias familias, personalmente es público que perdí a 2 hermanos por haber cometido el error de andar con las amistades equivocadas, y eso es parte de lo que muchas familias sinaloenses hemos vivido. Pero más allá del discurso, ese discurso que hemos venido escuchando se tiene que materializar, pero como una constante, no como campañas específicas que se hacen en un año o que se hacen a propósito de una conmemoración, sino como una política pública permanente, que todas las instituciones que tienen que ver con los temas de educación, con los temas de deportes, con los temas de manera directa de la promoción de valores, por supuesto todo el sistema educativo, tiene que haber un trabajo de muchos años, porque cambiar un tema que está tan arraigado ya en nuestra sociedad implica un cambio que lo vamos a ver después de varias generaciones. Es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana. Muy bien, diputada, muchas gracias.